Está con nosotros Susana Rigots. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, y en tu segmento de ecología, como decía antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de un tema muy particular de que la verdad yo no tenía siquiera noción y a todo el mundo que lo hemos comentado le ha sorprendido mucho. Sorprendido, no se conoce muy poco. Muy poco, por no decir casi nada. Invasión de castores. Invasión de castores, Muriel. Es un tema, parece chiquito, pero te digo que no lo es tanto. Bueno, los castores, te cuento porque son, así como nadie conoce de este tema, creo que se conoce bastante poco de este animalito, que es una cosa fantástica. No nos olvidemos por un lado que son roedores, ¿no? ¿Y sabés lo que hacen? ¿Cuál es el problema de los castores? Que construyen diques en los ríos y en los arroyos. ¿Para qué los construyen? Porque necesitan formar estanques, que es donde arman sus madrigueras, porque son roedores semiacuáticos. ¿Qué pasa? Los castores fueron traídos a la Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Son una especie exótica. Fueron traídos en 1946 con la intención de formar, digamos, de incentivar la industria peletera. A partir de ese momento empezó una reproducción, ¿no es cierto?, cada vez más geométrica. Vamos a tener ahora las placas. ¿Te parece que vayamos a ver primero el informe para introducir el tema y nos contás todos estos detalles tan interesantes? Dale. Vamos a verlo. ¿Es posible que la biodiversidad en la ciudad más austral del mundo se encuentre amenazada por un animal proveniente del Canadá? Hace más de 60 años se importaron desde Canadá 25 parejas de castores americanos para propiciar el negocio de las pieles. Pero la falta de una producción sustentable y la casi nula presencia de grandes predadores hicieron que en la actualidad hayan invadido cientos de islas del archipiélago y sean considerados una plaga. La proliferación de castores en Tierra del Fuego es considerada una invasión biológica. Más de 100.000 animales modifican el ecosistema con sus represas y madrigueras, provocando el anegamiento de bosques y la muerte de miles de árboles. El problema también llegó hasta Chile, donde se proyecta que las pérdidas generadas por los castores ascienden a 2.200 millones de dólares. Y en la Argentina, solo en la década del 90, se perdieron más de 25.000 hectáreas de bosques nativos. Los castores canadienses son una plaga y están invadiendo Tierra del Fuego. Bueno, Susana, veíamos ahí estos animalitos que da pena porque resultan tan simpáticos y tan inteligentes, ¿no? Como decías vos, son muy inteligentes. Son oriundos del hemisferio norte, ¿no es cierto? Entonces fueron traídos, digamos, específicamente, ex profeso, acá a Tierra del Fuego, especialmente a la zona del lago Faniano. ¿Cuáles son los principales? Se desbordó la situación, se volvieron plagas. Te explico por qué. Porque al construir estos diques y formar estos estanques, ¿no es cierto?, ¿qué fueron haciendo? Lentamente fueron haciendo que los árboles fueran muriéndose porque se ahogan. Eso por un lado. Por otro lado, la dieta de los castores está basada en las cortezas de los árboles, en las ramas, en raíces. Entonces con esos dientitos, ¿no es cierto?, que tienen, son capaces, cortan los árboles, Muriel, es una cosa increíble. Además de usar los troncos para sus madrigueras, ¿no es cierto?, utilizan esto para su comida. ¿Qué hacen? En la madriguera en la época de verano y de primavera, van juntando todo su posterior alimento, digamos, que le va a servir durante el invierno. Te digo otro detalle que me parece maravilloso. En la época del otoño, ¿sabes qué hacen? Cubren tanto las madrigueras como los diques con lodo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el invierno y bajan las temperaturas, ese lodo se transforma en una especie de piedra que torna la madriguera inexpugnable. Claro. Entonces, han alcanzado ya, escucha, trajeron en el 46 25 parejas de castores, o sea 50. En la actualidad, pese a que no hay un cálculo específico, se calcula que hay alrededor de 100.000. Estos 100.000 castores ya han pulverizado, digamos, aproximadamente 25.000 hectáreas de bosques. ¿Pero qué pasa con los depredadores naturales? No hay depredadores naturales. Eso es lo que suele ocurrir
cuando las especies se invasoras. implantan especies Exacto. que pertenecen a otro ecosistema, ¿no? Exacto, dentro del cual funcionan perfectamente, Claro. pero en este ecosistema no tienen depredadores y sí tienen, digamos, otro factor que los favorece es que tienen abundancia de alimentación. Y otro factor que los ha favorecido fue la falta de acciones de control. Claro. Entonces, ¿Y ahora qué hacemos con ahora, esta ¿qué situación? hacemos? Pero esto se ha tornado más grave aún. ¿Por qué? Porque los castores se trasladan por el agua, se trasladan a través de los arroyos y han llegado, ¿no es cierto? Digamos, ya coparon toda el archipiélago de Tierra del Fuego. No estamos hablando solamente de la Isla Grande. Se ha transformado en un problema de Argentina, de Chile y en un problema realmente no solo nacional de ambos países, sino en un problema continental. Porque a partir del 94 se empezaron en la zona de Chile a detectar castores en el continente. Entonces, ¿No pueden tener un uso comercial? se ha utilizado, digamos, en un primer momento en Tierra del Fuego y en Chile también se intentó hacer lo mismo, se le pagaba a los cazadores, ¿no es cierto?, por cola de castor, ¿no?, con la intención, por un lado, de reducir, de generar un control sobre la población, y también se intentó crear mercados en Europa donde vender esas pieles. Fracasaron esos intentos. Fracasaron evidentemente porque nosotros no tenemos la cultura de la caza. Esto sí se emplea en Canadá, en Estados Unidos, digamos, pero son familias cazadoras que tienen todos los medios. Acá, digamos, la gente que se anotó para hacer esto, en realidad se dedicaba a otra cosa, era una especie de changa que hacían los fines de semana. Claro. Bueno, desde 2001 están trabajando Argentina y Chile en este proyecto, ¿no es cierto? Porque se hizo un estudio muy importante para ver qué hacemos con los castores. ¿Tratamos de controlarlos o realmente tenemos que erradicarlos? Esto va a generar alguna polémica, ¿verdad? Claro, sobre todo de parte de quienes defienden, Claro, ¿no?, de la quienes vida están por animal. la conservación. No es que, digamos, pero escucha esto, porque las instituciones que están trabajando en este tema son la Dirección de Parques, la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente, todos los organismos ambientales, hay ONGs, o sea que hay un espíritu conservacionista. Claro, Sin pero embargo, es tan fuerte el desequilibrio que provoca, ¿no?, en el resto se del llegó ecosistema. al consenso de que la única forma de tratar de restaurar los bosques patagónicos es a través de la erradicación del castor. Se ha firmado esta semana un tratado binacional con Chile que apunta, ¿no es cierto?, ya se ha hecho, bueno, precisamente a esta política a raíz de este consenso que finalmente se logró con asesores internacionales, con participación de ONGs y con distintos organismos. Bueno, y se hizo todo el estudio de factibilidad, se puede hacer. El problema, digamos, el mayor riesgo, el mayor temor es que el castor, si empieza a invadir el continente, va a ser imparable. Claro. Y por las características geográficas y de clima se piensa que puede llegar, por ejemplo, hasta la provincia de Neuquén. Altera los cursos de agua, lo cual en Tierra del Fuego por lo pronto son fuentes de agua potable, lo cual No, genera... terrible, chiquitos, pero todos juntos se hacen un desastre. Pero tremendamente destructores estos conocidos, ¿no es cierto?, como ingenieros hidráulicos. Se los llama los ingenieros de los ecosistemas. Así que bueno, a partir de marzo va a empezar la elaboración de este proyecto, de los pasos a seguir, que un proyecto que va a durar aproximadamente 5 años, donde se van a hacer pruebas pilotos en sectores chicos que, si se logra tener éxito, se va a buscar financiamiento internacional, porque evidentemente las instituciones nacionales no cuentan con presupuesto adecuado como para llevar a cabo este proyecto, y la idea es que para 2015 realmente hayamos podido controlar esto que se ha transformado en una plaga. Susana, muchísimas gracias, muy interesante tu tema de esta noche. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este programa en el que cada domingo tratamos de ver cuál es la realidad que se está viviendo en otros países, especialmente latinoamericanos, como una forma también de pensarnos a nosotros mismos, ¿no?, en dónde estamos y hasta dónde queremos ir como país. Nos reencontramos el domingo próximo. Hasta entonces.